Hola, hola, bienvenidos a un nuevo video. Mi nombre es Juliana Mateus y el día de hoy vamos a hablar sobre retención en la fuente. Los casos principales en los que usamos la retención en la fuente son compras, servicios, honorarios, entre otros que más adelante les voy a ir diciendo. Primero los quiero contextualizar y para ello quiero hablarles de dos cosas fundamentales. Esta retención va de la mano de un impuesto llamado el impuesto de renta, es el impuesto grandote. En otro video que también van a encontrar en este canal les hablé un poco sobre lo que era el impuesto de renta, se los voy a dejar por aquí. Y a manera de resumen es un impuesto que se paga de forma anual y se genera cuando el patrimonio de una persona es aumentado debido a los ingresos que obtuvo en el año anterior. Pero como todos sabemos, los impuestos son la principal fuente de funcionamiento del Estado. Entonces ellos no pueden esperar un año para recibir este recaudo de impuestos, sino que crean estos mecanismos de recaudo anticipado, que son las retenciones, para cobrar o abonar a ese impuesto que tienen que pagar a fin de año los contribuyentes. Entonces lo segundo es que la retención en la fuente no es un impuesto, sino un mecanismo de recaudo anticipado. Estas retenciones tienen varios conceptos. La más famosa es la retención en la fuente o retención a título de renta, pero también existe retención de IVA o retención a título de IVA, retención de ICA, retención a título de ICA, y es exactamente lo mismo. Son abonos pequeñitos al pago de un impuesto grande que los contribuyentes deben hacer más adelante. ¿Cómo funcionan estas retenciones? Si por ejemplo alguien debía pagarme a mí una factura de 100.000 pesos, esto va a ser hipotético por ahora, y me hizo una retención de 20.000 pesos, eso quiere decir que a mí ya no me van a llegar 100.000, sino que esa persona se va a quedar con 20.000 y me va a pagar 80.000. Él me retuvo 20.000 pesos. En ese momento esa persona se los ahorró, no me los pagó, pero al momento de presentar su declaración de retención en la fuente, él va a tener que decir: bueno, yo tenía que pagarle a él 100.000, pero le retuve 20.000, entonces tome DIAN. Este es un abono de esa persona a su impuesto de renta, que por cierto esta declaración se presenta en el formulario 350 de la DIAN. Su pago y presentación se hace mensualmente y se hace mes vencido, es decir, yo en noviembre voy a declarar y a pagar las retenciones que hice en octubre. Como conclusión del tema, el que hizo la retención va a quedar con una deuda con la DIAN porque él no se puede quedar ese dinero. Por eso en los registros, cuando los hacemos contablemente, esa retención que practicamos se lleva a una cuenta 2365 que inicia con la clase 2 de pasivo, que son deudas. En este caso es una deuda con la DIAN. Y por mi parte, por la parte de la persona que no recibió completo su dinero, ese registro contable va a ir a una cuenta 1365 que son anticipos a impuestos. Veamos otro ejemplo. Si a final de año yo voy a presentar mi impuesto de renta, el grandote, y me aparece un saldo a pagar de 300 millones de pesos, yo le voy a decir a la DIAN: ok, pero resulta que en el año 20 personas me hicieron retenciones y la suma de estas son 150 millones de pesos. Entonces yo no le debo 300 sino 150 millones porque ya aboné la mitad por medio de esas retenciones. Pero esperen, ustedes no pueden decir que les retuvieron si no tienen un debido soporte de ello. ¿Cuál es ese soporte? Los certificados de retenciones que deben expedir las personas que nos retuvieron. Esto es un trabajo de los auxiliares contables o en caso contadores de pedir todos los años esos certificados, porque sin certificado no me puedo descontar o no le puedo decir a la DIAN que yo ya aboné. Y una aclaración muy importante: estos certificados son obligatorios, no debemos rogar para que no los entreguen. Las empresas están obligadas legalmente a darnos esos certificados en el momento que los necesitamos. Teniendo esto claro, ahora sí vamos a profundizar un poquito más en el tema. Vamos a responder algunas preguntas frecuentes. ¿Cualquier persona puede hacer retención en la fuente? Únicamente pueden hacer retenciones en la fuente los agentes retenedores del impuesto de renta, las personas naturales o empresas que tengan la calidad de agentes retenedores a título de renta. Todas las personas jurídicas son agentes retenedores del impuesto de renta según el artículo 368 del Estatuto Tributario. Y hay ciertas personas naturales que también se encuentra la especificación de quienes deben ser agentes retenedores en ese mismo artículo 368-2. Si soy agente retenedor, puedo hacer retenciones en la fuente, así de sencillo. Ahora, en la otra esquina tenemos al sujeto pasivo, que es a la persona a quien se le dejó de pagar esa platica, a la persona que se le hizo la retención en la fuente. Los agentes retenedores deben identificarse como tal y, como sabemos, en el RUT debe aparecer esa calidad de agentes retenedores. Por eso es importante tener los RUT de todos nuestros clientes o proveedores. Pero bueno, no podemos ir haciéndole retenciones a todo el mundo y al que queramos solo porque somos agentes retenedores. No, señores, esto se va a basar en una tablita
que ya les voy a mostrar y les voy a explicar. Esta es la tabla de retención en la fuente. Su estructura no varía, lo que varía son las bases. Esta que les estoy mostrando es la de 2020. Encontramos conceptos que son como las causas por las cuales podemos hacer retención en la fuente. También tenemos base mínima en VT y base mínima en pesos, que por lo general es la que usamos. Es decir, cuando tengamos en este caso una compra que mínimo sea de 961.000 pesos, vamos a hacer retención. Y acá tenemos los porcentajes. ¿Qué porcentaje le vamos a aplicar? El 2.5. Pero también encontramos dos personajes en esta tablita: los declarantes y los no declarantes. Los declarantes son los que deben pagar el impuesto de renta y los no declarantes pues los que no lo deben hacer. Entonces, si yo le realizo una compra a un declarante, le voy a aplicar el 2.5. Si la compra es de una persona no declarante, ¿cómo sabemos eso? En la factura. Recuerden que en la factura debe estar la calidad, el régimen al que pertenece la persona a la que le estamos comprando, para saber este tipo de cosas. Tenemos compras, todo tipo de compras. Esta es la compra general. Aquí ya se especifican compras de bienes o productos agrícolas y siempre van a encontrar así: compras de declarantes y compras a no declarantes. Por acá tenemos la compra de café, compras de vehículos, que se hacen en el 100%, o sea, sin importar lo que valga, va a haber una retención del 1%. Compras de bienes raíces. Empezamos ya con los servicios generales para declarantes y no declarantes. Su base mínima es 142.000 pesos, porcentaje del 4% y del 6%. En este caso de emolumentos eclesiásticos se está refiriendo a los servicios que prestan las iglesias, ya sean cristianas o católicas. Otro tipo de servicios como transporte de carga, de transporte nacional. Aquí tenemos una parte interesante que son los servicios prestados por empresas de servicios temporales. Resulta que hay unas empresas, las que son de vigilancia, de aseo, y las constructoras tienen un concepto llamado AIU, que no voy a profundizar en él porque la idea es explicarles bien cómo funciona en un próximo video. Ahorita pues me extendería muchísimo, pero para ellos la base es el AIU, es un cálculo que se hace en este tipo de empresas, y sobre ese AIU es que vamos a aplicar la retención. Tenemos que también los arriendos de bienes muebles y bienes inmuebles tienen retención del 4, 3.5, los honorarios y los servicios. Entonces aquí cabe aclarar algo, y es que los honorarios son ingresos percibidos en dinero o en especie en desarrollo de una labor en donde el factor intelectual es determinante y que se ejecuta sin subordinación. Es decir, yo voy y lo presto en el momento que yo quiera, no tengo una relación contractual, por decirlo de alguna manera. Estos honorarios son característicos de prestación de servicios profesionales y técnicos. Por otro lado, en los servicios no predomina el ejercicio intelectual. Por ejemplo, las cosas que tengan que ver con medir, pesar, poner, mover, son ejemplos de servicios según un concepto de la DIAN de junio 23 del 2000. Entonces, honorarios no simplemente es una persona que tiene un cartón, un título profesional, sino que su factor intelectual es indispensable para realizar esa labor, que sabemos que nadie más lo puede hacer porque esa persona está capacitada para eso. Tenemos los rendimientos financieros, contratos de construcción, y por acá están las retenciones por pagos al exterior. Básicamente esta es la tablita de retención en la fuente. De verdad que es muy fácil de entender, y a medida que ustedes van haciendo ejercicios o trabajando, se aprenden casi que de memoria los porcentajes. Veamos un ejercicio práctico. La empresa Contados SAS, agente retenedor del impuesto de renta, realiza una compra por 1 millón a LG Colombia. Entonces vamos a asumir que esa compra no aplica para otros conceptos que están en la tablita, sino para compras generales. Lo que no encontremos en la tablita es la tarifa de compras generales. Entonces yo lo que voy a revisar en la factura de LG es si es o no declarante. Si LG es declarante, entonces me voy y reviso qué porcentaje le voy a aplicar, si es que supera la base. Entonces, ¿cuál es la base mínima para compras en Colombia de retención en la fuente? Es 961.000 pesos y la compra fue de 1 millón. La pasamos, sí hay retención. La tarifa que vamos a aplicar es el 2.5. Entonces vamos a tomar el 1 millón de pesos de la factura, asumiendo que esto también es antes de IVA. Recuerden que las retenciones y todos los impuestos se aplican antes de IVA. Multiplicamos esto por el 2.5%, que es la tarifa de retención en la fuente, lo cual nos da 25.000 pesos. A ese millón le vamos a restar esos 25.000 pesos
Y finalmente lo que le pagamos a LG son 975.000 pesos. Esto es un ejemplo como general. Obviamente estamos preparando un video en el cual les explicamos contabilizaciones con retención en la fuente e IVA, que son los dos impuestos que ya hemos hablado en este canal. Así que estén muy pendientes de ese video donde vamos a explicar contabilizaciones con retención en la fuente. Así vamos a hacer con todos los impuestos, la parte teórica y la parte práctica. Y bueno, para finalizar quiero mencionarles que hay una calidad que es agentes autorretenedores. Si quieren saber un poco más sobre eso, los invito a que se pasen por la cuenta de Instagram de contados, @contados.oficial. Allí encontrarán un live que hicimos en el cual hablamos un poco sobre todos los impuestos y tocamos específicamente y ampliamente el impuesto de renta y los agentes autorretenedores, así que se los recomiendo mucho. Y bien, así terminamos el video del día de hoy. Espero que les haya servido. Como siempre, no olviden cualquier duda, inquietud, aporte, sugerencia, la pueden dejar en la parte de abajo en los comentarios y estamos muy pendientes de leerlos y de responderles. Si quieren aprender mucho más de contabilidad básica, recibir mucho más del contenido de este canal, no olviden suscribirse en el botoncito rojo de abajo, porque así apoyan nuestro contenido, nos hacen saber que les gusta, que es interesante para ustedes, y si activan la campanita de notificaciones, YouTube les va a notificar cada vez que subamos un nuevo video y así no se lo van a perder. Muchas gracias por estar aquí y nos vemos pronto.